Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los ingenieros también deben ser éticos, ya que la dignidad profesional también se pierde. Y esta no es digital, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita calcular los 10 primeros números pares que preceden a un número leído por teclado. Si el usuario ingresa el 80, los pares precedentes serán el 78, 76, así sucesivamente. Son los 10 primeros pares precedentes. Si el usuario ingresa el 11, los 10 primeros pares precedentes serán el 10, 8, 6, así sucesivamente. Se plantea la solución en un programa de 18 líneas. En la línea 5, la variable número recibe el número ingresado por el usuario. Para eso se usa el método input. Input captura información del teclado. Se escribe input paréntesis y entre comillas dobles el texto para mostrar al usuario. En este caso le mostramos favor ingresar un número. Este método retorna una cadena de texto que es lo que el usuario ingresa. Como necesitamos que este valor sea de tipo numérico entero, lo convertimos a entero con el método int. Esto es un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Entonces lo que el usuario ingrese lo convertimos a entero y lo almacenamos en la variable número. Observe que en Python usted puede omitir poner punto y coma al finalizar cada instrucción. Usted también en Python no declara las variables. Una variable será el tipo de datos según la información que almacene. En este caso número será una variable numérica entera. Entre las líneas 7 a 13 vemos una condicional. Esta condicional entonces recuerde que permite a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Aquí vemos línea 7. Si número módulo 2 es igual a 0, en caso de ser cierto, línea 9 a número par le asigna número menos 2. Si no, línea 13 a número par le asigna número menos 1. El operador módulo de la línea 7 sirve para determinar si el residuo de la división entre dos números. Si este residuo es 0, quiere decir que los números implicados son múltiplos. Si yo necesito saber si un número es par, simplemente es lo mismo que preguntar si el número es múltiplo de 2. Entonces pregunto, si el número módulo 2 es 0, o sea, si su residuo es 0, la división entre el número y el 2 es 0, es porque es par. ¿Para qué se hace esto? Porque si el número es par, se resta 2, y desde ahí entonces vamos a generar los pares precedentes. Si el número es impar, entonces el par más cercano se le resta 1. Por ejemplo, el 9, los pares precedentes empezarían desde el 8. Y entonces entre las líneas 16 a 18 vemos el ciclo for. Esto lo vamos a hacer 10 veces. Un ciclo que se ejecute 10 veces y que imprima los pares precedentes. Recuerde que una estructura repetitiva permite a un programa ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso un ciclo for cuya variable controladora es la x y va a tomar valores desde número par hasta número par menos 20 y se decrementa negativamente en 2. Entonces observe que Python maneja las variables o los ciclos for usando rango, la función rango, no usando condiciones como se plantea en otros lenguajes. Entre este método o este ciclo for vemos en la línea 18 que se usa el método print. Este método permite mostrar información por consola, se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Aquí vemos entonces que simplemente estamos mostrando la variable x y la convertimos a texto. Eso porque print solamente muestra información tipo texto y la variable x es numérica. Recuerde también que Python maneja bloques de código no por llave sino por tabulación. Por eso las condicionales y los ciclos for o while se manejan de la siguiente manera. Se plantea la condición o el ciclo, termina con 2 puntos y luego todas aquellas líneas de código que pertenezcan al ciclo o la sentencia condicional llevan tabulación entonces con respecto a ellas.
Por eso vemos que en la condicional de la línea 7, la línea 9 lleva tabulación, o sea que pertenece a esa condición, si se ejecuta si cumple la condición. Asimismo, la línea 18 del ciclo for, la instrucción print, pertenece al ciclo for. Esta fue la tutoría de ejercicio: crear un programa que permita calcular los primeros 10 pares precedentes a un número ingresado por teclado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo de tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.